Lo dijo en la primera hora. 7:48 de la mañana. Agradezco la gentileza a la académica Carla Álvarez de conectarse telemáticamente con nosotros. Doctora, bienvenida, buen día. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buen día, Fabricio. Buen día, Belkis. Buen día a la audiencia también. Gracias, doctora. A ver, primero quisiera una valoración suya de lo que pasó ayer en el sector de Cristo del Consuelo en Guayaquil. Claramente es un atentado que tiene la intención de aterrorizar a la población, tiene un mensaje claro, ¿no? De provocar, o la intención clara de provocar terror, de provocar daños en la población civil. Es la primera vez que tenemos un atentado de esta magnitud, con estas características, y lo que busca es generar terror, producir mucho miedo para dar una señal de confrontación entre grupos que podrían ser de crimen organizado, que podrían ser bandas que disputan algún cargamento o alguna mercadería o deudas. Eso es incierto. Lo que hay es un mensaje de violencia y una intención de aterrorizar a la población. Doctora, bienvenida nuevamente, buenos días. Primeros reportes, diríamos así, dan cuenta de que este atentado iba dirigido a un ciudadano en un conflicto entre bandas, si se quiere, es lo que ha manejado, al menos la tesis que ha manejado el gobierno nacional. Y de otro lado, la lectura de un Estado fallido como tal en temas de seguridad en el país. Bueno, los indicadores de violencia, de delincuencia, de crimen organizado están subiendo tanto que, claro, es posible que hayan estas tesis del Estado fallido. Creo que esas tesis son como muy complejas porque revelan mucha debilidad institucional. El mismo gobierno está revelando esta debilidad institucional, pero creo que hablar de un Estado fallido es como generar una sentencia de defunción casi, y creo que no es lo adecuado. Creo que es necesario apostar a la institucionalidad, creo que es necesario hablar o pensar que el Estado tiene las capacidades, que necesita reorganizar sus recursos, sobre todo consolidar una estrategia de lucha contra la criminalidad, también de lucha contra la violencia o de reducción de la violencia, pero creo que es necesario apostar a la institucionalidad del Estado. No hay que dar estas sentencias de Estado fallido porque el Estado tiene mucho que hacer y el gobierno tiene muchísimas estrategias por implementar todavía. Creo que hay que motivar a que eso tenga lugar y pueda dar frutos para una pacificación de la sociedad. A ver, esta parte sí me gustaría que usted profundice, porque claro, hay gente que dice Estado fallido. ¿Qué significa un Estado fallido y por qué usted dice no deberíamos hablar de esa tesis, doctora Carla Álvarez? El Estado fallido nos habla de un Estado incapaz de controlar una situación interna en cualquier circunstancia. Ahora estamos hablando de un tema de seguridad, entonces estamos diciendo que el Ecuador es incapaz de controlar el crimen organizado y la violencia en su propio territorio. Como decía, esta es una sentencia casi de defunción que nos hace decir, bueno, no se puede hacer nada, pues estamos viviendo en esta situación de caos. Creo que no, el Ecuador no ha llegado a ese límite por varias razones. La primera es una razón presupuestaria. Tenemos dinero en unas reservas internacionales, el Estado goza de unos recursos, además se han subido las recaudaciones impositivas, tenemos un elevado precio del petróleo que está, bajando, pero tuvimos un muy buen momento de precio del petróleo, hay dinero en las arcas fiscales. Ese dinero puede ser invertido en un cuerpo policial y también se puede dotar a los municipios, a otros actores locales de recursos para que podamos enfrentar la criminalidad, los niveles de violencia que estamos viviendo. Además, estamos en una reorganización institucional, hemos vuelto a abrir el Ministerio del Interior, si bien todavía no está funcionando como debería, pues hay que dotarle de todas las capacidades para que se forme una estrategia que con estos recursos pueda implementarse sobre el Ecuador. Hay que motivar, hay que exigir al gobierno para que tome estas decisiones antes de
de emitir esta partida de defunción. Hay que presionar para que se ejerza el liderazgo en el sector y para que se puedan tomar las medidas adecuadas para reducir la criminalidad y la violencia. Pero es que, doctora, quizás se emite esa partida de defunción, como usted señala, precisamente porque el sentir colectivo es que no ha habido acciones concretas y contundentes precisamente para poder tomar el control en estos temas por parte del Estado. Sí, definitivamente, no hemos tenido un liderazgo contundente, no hay claridad, no hay una estrategia de seguridad ciudadana, de seguridad en general que sea clara, que sea orientadora de las acciones, sí, pero no podemos cruzarnos los brazos y decir, bueno, no se puede hacer más. Necesitamos que impulsar al gobierno, exigir al gobierno que se inviertan los recursos comprometidos, que se hagan las contrataciones que se deben hacer, por ejemplo, de más policías, de guías penitenciarios, que se dote tecnológicamente al sector seguridad, a las cárceles. Hay que exigir. Este es un momento, en una democracia, y este es un momento en el que tenemos que exigir la gestión adecuada de los recursos de seguridad y también el liderazgo adecuado del gobierno. Es decir, en democracia los mandantes somos los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que decir al gobierno, bueno, queremos que cumpla con lo ofrecido, tiene que cumplir porque estamos muriéndonos, no podemos cruzarnos de brazos y dejar que el ejercicio de la necropolítica, digamos, siga adelante y siga cobrando la vida de tanta gente como hasta el momento. Ahora, hay algo que yo lo comenté en la mañana en la primera parte de este espacio de noticias y acudo a usted, que es la estudiosa, la especialista en esas materias, para un poco profundizarlo, que es el tema de la estadística. Ayer, por ejemplo, el ministro del Interior decía que cuando se declaró el primer estado de excepción, las estadísticas señalaban una concentración indiscutible de la violencia en determinados lugares. Hemos logrado contener las muertes violentas en Guayaquil de 134 homicidios por mes, se redujo a 114. ¿Cuál es mi reflexión? Que claro, la realidad termina matando estadística, como me dijo algún oyente, y lo que, digamos, hay que hablar con la gente en Guayaquil. Yo tengo familia en Guayaquil y voy siempre a Guayaquil, por eso me siento tan cercano a esta ciudad. Hay que hablar con la gente y preguntarle nomás al guayaquileño común y corriente si siente que esa estadística la puede comparar con lo que en realidad está viviendo en la realidad, doctora. Definitivamente la percepción de victimización generalmente es más elevado de lo que realmente ocurre, pero esto no quiere decir que estamos negando la situación del país, de Guayaquil y de otras ciudades. Yo también soy muy cercana a Guayaquil, estuve viviendo ahí hasta hace pocos meses, tengo muchísimo afecto por esta ciudad y me da pena ver cómo la gente no puede ocupar los espacios públicos, se resiste a salir, está como muy atemorizada y definitivamente estamos viviendo una situación que no se vivía antes. Era posible ocupar el espacio público, vivir la ciudad de otras maneras. Y da pena que haya esta reclusión hacia el interior de las casas y que la gente esté tan atemorizada, porque eso afecta a la economía, etcétera. Pero quiero llamar la atención sobre el tema de que las estadísticas, si bien el dato mata el relato, las estadísticas también pueden ser manipuladas. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues es posible sacar algunos indicadores de las estadísticas o algunos conteos de muertes para gestionar políticamente una gestión. Esto es lo que se debe evitar. Hay que pedir también, hay que hacer un seguimiento de las estadísticas que produce la policía. Otra cosa es que los incidentes de tanta violencia que hemos venido viviendo tampoco dan cuenta de una pacificación. Es decir, aunque hayan menos muertos diarios, estos eventos de tanta violencia como el ataque terrorista del fin de semana, pues no nos hablan de una pacificación, nos hablan de una violencia que va creciendo y que genera una alarma y que tiene atemorizada todavía a la población. Entonces hay que exigir que nos den cuentas de las estadísticas, que nos digan qué están haciendo. Necesitamos también trabajar sobre la impunidad
no tenemos grandes apresamientos, no tenemos una gestión de la justicia que vaya de la mano con las acciones policiales, por ejemplo. Eso también hay que pedir y eso genera tranquilidad en la población. Y ahora mismo no tenemos una gestión de la justicia que nos tranquilice. Entonces, podría decir que hay una serie de factores que están fallando y que necesitamos que entren en operación. Necesitamos una estrategia clara para podernos sentir más cómodos y sentir como que la violencia se reduce y volver a volcarnos a las calles para ocupar el espacio público, para no vivir tantos muertos, etcétera. Ahora bien, tenemos un nuevo estado de excepción en Guayaquil, en el cual o mientras dure se dispondrá de toda la fuerza pública, ha dicho el presidente de la República en un tuit, para restablecer el control de la ciudad. ¿Cuánto abonará esto en medio de la realidad que vive no solo Guayaquil, sino todo el país, y qué se deberá esperar luego de que se cumpla este nuevo estado de excepción, tomando en cuenta los ejemplos que ha dejado estados de excepción anteriores decretados en el país? Definitivamente, desde mi punto de vista, los estados de excepción no han sido la panacea, no reducen momentáneamente la violencia, no cambian las condiciones estructurales ni de la violencia ni de la delincuencia, entonces son medidas paliativas. Y el problema es que el gobierno se ha llenado de medidas paliativas, de estrategias reactivas. Cada vez que ocurre un suceso, pues se reacciona con un estado de excepción, se da una notificación de que se va a tomar una medida, pero no estamos trabajando de una manera preventiva, es decir, de largo plazo y con una perspectiva como mucho más estratégica. Estamos siendo únicamente reactivos. Yo estaba revisando información para esta entrevista y lo que veía es que, claro, los indicadores mundiales muestran que las estrategias reactivas son muchísimo más costosas y mucho menos efectivas que las estrategias preventivas. ¿Qué se necesita para prevenir? Una adecuada inteligencia policial, civil, militar, etcétera, que nos permita identificar las condiciones de seguridad, las causas de la inseguridad. Necesitamos también trabajar focalizadamente en las regiones, necesitamos identificar pues los focos de inseguridad de acuerdo a la región, porque no se pueden tomar las mismas medidas en todas las regiones del país. Hay las condiciones geográficas, climáticas, de acceso de vial, son diferentes en cada región, entonces hay que focalizar estrategias en determinados puntos claves y definitivamente hay que tomar decisiones sobre evidencia científica, y esto son cosas que todavía el gobierno no muestra que está haciendo, no muestra una estrategia clara, no muestra decisiones sobre evidencia, está tomando todavía decisiones reaccionando a las crisis del momento. Y claro, así es como difícil tener resultados duraderos o cambios estructurales en la situación que estamos viviendo ahora mismo. Doctora, lo último, y con base en todo lo que usted nos ha expuesto, acaban de declarar otro estado de excepción. En Guayaquil, Durán y San Borondón declaran como zona de seguridad, va a durar 30 días, no limitan el derecho constitucional a la movilidad, la libertad de tránsito, se dispone de la movilización de Fuerzas Armadas, etcétera. Volvemos a lo mismo, o sea, otra vez un paliativo y no una medida estructural, doctora. Claro, es como que usted tuviera un dolor de barriga constante y cada vez que le da la barriga le doy una pastilla, le receto una pastilla, usted la toma, pasa y vuelve a ocurrir. Claro, esa es una medida paliativa que no está cambiando las condiciones de por qué usted tiene esta afección, si tiene una enfermedad de largo plazo, por qué está sufriendo este dolor recurrentemente. No, ese diagnóstico o esa atención de las causas estructurales no está ocurriendo en el Ecuador. El gobierno solo está reaccionando. Todavía me parece que el gobierno tiene una retórica electoral, ¿no? Ofrece lo que va a hacer, dice, nos cuenta cómo va a venir, cuáles son sus estrategias, sus planes de futuro, qué va a hacer, pero materialmente todavía no concreta. Es ahí donde debemos exigir que cumpla los ofrecimientos de dotación, de mejor dotación a la policía, de mejorar la infraestructura carcelaria, por ejemplo. También tiene que tener una política muy clara de hacia dónde va
va a dirigirlas o cómo va a combatir la inseguridad. En el Ecuador va a dedicarse a meter gente a la cárcel, va a dedicarse a combatir el delito, a prevenirlo. ¿Qué va a hacer? Todo esto o estos lineamientos no nos ha dado el gobierno todavía. Está esperando que explote una crisis para decir qué va a hacer. Y viene la siguiente crisis y dice qué va a hacer. Pues no está teniendo una posición estratégica, está siendo como muy lento para responder a las necesidades de seguridad de la población, mientras que el crimen organizado y la violencia actúan con una agilidad que está desbordando a las instituciones públicas. Entonces, es necesario que el gobierno empiece a tener una actitud más proactiva y más estratégica también. Correcto, doctora Carla Álvarez, gracias por el tiempo y por la gentileza. Estaremos monitoreando lo que está pasando a nivel de seguridad. Muy amable. Un buen día, hasta luego. Gracias a la doctora Carla Álvarez, académica, conversando con nosotros sobre los temas de la inseguridad que está viviendo la República. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.